Estas piezas que yo acabo de tejer con este tipo de material, como quedan bastante grandes, no tengo ningún problema para insertar el relleno, ya habiéndolas terminado. Si están trabajando con algún otro estambre y creen que después no tengan la posibilidad de rellenarlo, pues yo les sugiero que conforme lo vayan tejiendo, lo vayan rellenando. Entonces vamos a rellenar todas las piezas que acabamos de tejer para poder armar nuestro oso. Aquí están las patitas del oso, están rellenas de manera muy firme. No me gusta que queden muy flojos los rellenos, entonces trato de rellenarlo lo mejor posible y estas sí van rellenas hasta el final. En el caso de los brazos, también su relleno es bastante firme, pero en la parte final vamos a dejar un poco más flojito, ya que los vamos a coser de esta manera. Aquí está su cuerpo, también lo rellené de manera firme. Vamos a empezar a unir las partes de nuestro oso y para esto vamos a empezar con las orejas. La oreja no la vamos a tomar de manera plana y no la vamos a coser así, literalmente en plano, porque cuando la coloquemos en nuestro oso va a llevar ligeramente forma curva y esta parte se nos va a abombar. Entonces lo que vamos a hacer para unir esta pieza es precisamente tomar la oreja de este modo y así vamos a coserla. ¿Sí? Vamos a darle pespuntes, pero vamos a hacerlo ya dándole la forma ligeramente curva aquí en la parte de abajo y así de este modo cuando la coloquemos así es como va a quedar. He tomado mi aguja lanera con hilo doble y como les comenté, este tipo de hilo como está peludito no se van a notar nuestras puntadas. No estoy tomando la parte de atrás de la oreja, solamente estoy tomando el frente. Así vamos a coser las dos orejitas. He llegado a la parte de abajo y lo que voy a hacer es introducir mis hebras de hilo y también voy a coser por aquí. También voy a cerrarle de este lado. Esta es la cabeza. Aquí están los ojos y vamos a ubicar en la cabeza la línea de cadenas con las que iniciamos nuestro tejido. Ya está rellena, también su relleno es firme. Y de nuestro cuerpo también vamos a ubicar la línea de cadenas con las que iniciamos nuestro trabajo. Aquí está la línea de cadenas y las vamos a poner paralelamente esta línea con la línea de la cabeza. Lo vamos a fijar con alfileres y lo cosemos con nuestra aguja lanera. Esto sí debe de quedar bastante firme porque está un poco grande, posiblemente quede un poquito más pesado, entonces vamos a tratar de que quede muy firme la cabeza con el cuerpo. Y ahora voy a colocar el hocico. Francamente se me está haciendo un poquito complicado porque es un oso que queda bastante grande y como acostumbro a meterle bastante relleno, no me gusta que queden muy flojos, esta va a quedar un poco pesado. Pero bueno, ya lo voy a terminar porque ya lo tejí. Entonces, quiero comentarles, este es el hocico y esta es la línea de cadenas con las que iniciamos a trabajar. Entonces, vamos a colocar estas líneas derechitas y vamos a marcar las partes en 4 puntos para poderlo colocar en su lugar. Entonces, aquí con marcadores vamos a marcar, primero marqué estos dos
y después uní estos dos y ya marco el de este lado y con este otro lado. Entonces ya tenemos aquí marcados los 4 puntos y vamos a ubicar el hocico. Les vuelvo a mostrar en el oso más pequeño. Permítanme tantito, vamos a subir esto. Vamos a tratar de centrar el hocico y quiero que observen más o menos a la altura. Aquí está la línea donde quedaron los ojos y el hocico está sobre esta línea. Entonces, de la línea de los ojos, 2 hileras hacia arriba, aquí va a quedar el hocico. Vamos a ubicarlo, aquí lo vamos a fijar y posteriormente ubicamos la parte de abajo. No sé cuántas vueltas, pero ustedes más o menos le van a dar forma. Quiero comentarles también que adquirí unas narices plásticas, pero para mí se ven más bonitas así bordadas. Entonces a este oso también se la vamos a bordar. Perdón, olvidé comentarles que del hocico, la parte en la que hicimos más aumentos es la que va a quedar hacia abajo. Aquí es donde yo inicio mis vueltas, esta es la parte que va a quedar hacia arriba. Ya le he colocado el hocico, esta es la línea de los ojos y lo monté 2 líneas arriba, lo que quedó aquí. Y está ligeramente ovalado, entonces a la mitad del ojo quedó alineado de este lado y también de este lado. Los ojos que le coloqué son de 3,5 centímetros. Bueno, no puedo enfocar todo mi trabajo porque está demasiado grande, pero quiero comentarles lo siguiente. Hace unos momentos les comenté que es la primera vez que trabajo con este material. Generalmente mis amigurumis me gusta rellenarlos bastante y por lo tanto siento que está un poquito pesada su cabeza, a diferencia del otro oso que trabajé con estambre pachón. Entonces aquí en esta área de lo que es el cuello, a este en específico, voy a tomarle otras hileras en la parte del cuerpo con relación a la cabeza. Quiero decir que voy a cerrar un poco más esta área para que no se me mueva tanto su cabecita. Aquí les muestro que ya fijé las orejas a la cabeza. Las fijé con agujas de caneva porque los alfileres se me pueden perder en el tejido. Entonces de este modo puedo ubicar las agujas. Están colocadas las orejas de la primera fila del centro de la cabecita hacia cada lado, 3 vueltas, y de los ojos hacia afuera son más o menos 15 puntos alineadas, ligeramente curvas. Entonces así las vamos a coser con nuestra aguja lanera y con hilaza. Todas las costuras que estoy haciendo están hechas con hilo doble. Ya quedaron colocadas las orejas. Ahora vamos a bordar la nariz con color negro. Para bordarle su nariz vamos a contar de la primer fila de su entrecejo hacia abajo 7 hileras. Marcamos nuestra mitad. ¿Ok? Después vamos a contar de este punto que hemos dejado marcado hacia la izquierda 4 puntos y hacia la derecha 4 puntos, y con el del centro quedarán 9 puntos. Este será el ancho de nuestra nariz. Después ubicamos la fila o hilera de cadenetas con las que iniciamos su hocico y vamos a marcar también el centro y hacia abajo 2 líneas para marcar la parte de abajo. Vamos a ver cómo queda de esta manera. Así quedará definida la nariz y lo que vamos a hacer es rellenar con hilo toda la parte que hemos marcado sin dejar preferentemente ningún espacio en blanco, y no vamos a jalar mucho nuestro hilo para que no se nos vaya a deformar. Después de haber rellenado su nariz completamente, vamos a marcarle la sonrisa. Vamos a bajar en línea recta 3 filas
con nuestro hilo y vamos a marcarla 4 o 5 puntos hacia la derecha y 4 o 5 puntos hacia la izquierda para marcarle una leve sonrisa. Antes de cortar nuestro hilo, vamos a pasar 2 veces nuestro hilo de este lado a este lado en la parte superior para definir la línea de la nariz. En este tipo de estambre ocupé ojos de 2 centímetros. Pueden ponerle bicolor o pueden ponerle en color negro. Y los brazos se los ubiqué de la línea del cuello hacia abajo 7 vueltas, obviamente en el costado. Y para trabajar el oso grande, ubicamos la línea de cadenitas con las que iniciamos a tejer su brazo y voy a colocarlo a 4 vueltas del cuello hacia abajo. Si se acuerdan, les comenté que iba a tomar unas vueltas más aquí para que no se me moviera tanto su cabeza por el tamaño del oso. Entonces voy a colocar de este modo su brazo y la línea recta debe quedar hacia lo que es su pancita. Aquí les muestro, miren, ya he cosido de este lado el brazo y lo volteamos para coserlo del otro lado. Para bordarle sus cejas vamos a ubicar la última línea que abarca el ojo y vamos a contar 4 líneas hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y tiene que ir más o menos alineado con el ojo. Después van a hacer 6 puntos hacia la izquierda o derecha y vamos a bajar una línea para marcar la ceja. Lo vamos a hacer igual del otro lado. Les muestro cómo va quedando el oso ya armado. Tuve que venirme a otra área para poderles mostrar este proceso porque está muy grande y mi área de trabajo en realidad es muy pequeña. Originalmente este oso no lleva dedo pulgar. Yo se lo he tejido a mis otros amigurumis en la vuelta número 7, al inicio de la vuelta número 7, le tejo un popcorn para ponerle el pulgar. Entonces, como el veluto es más grueso, no le hice el dedo pulgar porque se abre mucho el popcorn, por eso quise tejer el dedito por separado. Entonces, si ustedes deciden colocarle el dedo pulgar, así en esta posición como tenemos a nuestro oso, vamos a tratar de ubicárselo en algún punto y ahí se lo vamos a coser. Eso en ambos brazos. Y en esta posición, así como lo tenemos, así como está, vamos también a utilizar con alfileres o con agujas, como en mi caso que como está muy grande he utilizado agujas laneras. Vamos a ubicarle sus patas, se las vamos a fijar, así, se las fijamos y ya se las podemos coser igualmente con hilaza. Y después seguimos para ponerle la cola. Esta es la manita y esta es la línea de cadenetas con la que iniciamos nuestro tejido. A partir de la primera vuelta hacia arriba tengo 7 líneas, 7 vueltas y más o menos está alineado el dedo 1 o 2 puntos hacia afuera de cada brazo. En el caso de las patas, de la línea de cadenetas con la que iniciamos hacia arriba, tengo 17 vueltas. Aquí es la línea en donde monté las piernas, las patitas, y tengo 10 puntos de separación. En el caso de estos osos que tejí con estambre común, sí le puse un popcorn como dedo pulgar y lo tejí en el primer punto de la vuelta número 7 de su manita. Y sus patas las cosí, aquí sí ignoro por qué es tanta la diferencia, pero de mi línea de inicio hacia arriba tengo 22 puntos, o sea, las cosí a la vuelta número 22 y tengo 8 puntos de separación. Ya he cosido sus patas
y lo que me resta por coser es la cola. Si se fijan, es ligeramente ovalada. Entonces en esta misma forma vamos a coserla. También así he colocado sentado al oso. Entonces la vamos a fijar también con alfileres, le vamos a colocar relleno y la vamos a coser también. Y vamos a tratar de que quede centrada en lo que es su cuerpo, su espalda. Este es el cuello de mi oso y lo que hice, como está muy grande y pesado porque yo los relleno bastante, lo que hice fue desprender la cabeza y en la última vuelta cerré ese círculo con mi aguja lanera. Lo cerré como cerramos todos nuestros procesos de los amigurumis y así de ese modo ya uní la cabeza al cuerpo. Obviamente tomé más puntos de la cabeza por haberla cerrado, pero no se ha deformado ni se ve mal. Y esto se los comento por si ustedes han decidido trabajar con el veluto también, para que lo hagan de esa manera. Bueno, ya terminé de unir las piezas del oso y me queda colocarle su moño. Como no me gusta que se vea como la costura de aquí, yo lo voy a rodear todo el cuello para hacerle el moño. Y si va tejido, pues únicamente va por la parte de enfrente. Este es el listón que había comprado. Solamente compré 1 metro, pero no me alcanza porque el oso quedó muy grande. Para un oso tejido con otro tipo de estambre que queda más pequeño, está bien este ancho. Mide un poco menos de 3 dedos. Y el que acabo de traer es este, mide 7 centímetros de ancho. Y se lo voy a colocar para que lo vean. Utilicé doble listón para darle un poco de contraste y habiendo hecho el moñito hay que darle unos pespuntes en esta parte con el mismo color del listón para que nuestro moño no se vaya a desbaratar. Estos son otros osos que trabajé y los he hecho también en color azul y en color rosa. Y esta hermosa princesa me permitió tomarle una fotografía para que puedan apreciar de qué tamaño queda el oso. Tiene 9 años. Y si se quieren poner guapas, como dicen en España, pueden colocarle un ramito de flores o una sola flor, como este girasol, o un solo clavel, una rosa. O también le podemos colocar un corazón. O simplemente dejar el oso solo sin ningún otro adorno. Así hemos terminado este bonito trabajo. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme su like y suscríbanse al canal. De este modo me motivan para seguir subiendo videos. Les recuerdo que los zurdos también tejemos y nos vemos en un próximo tutorial.